Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y estamos predicándolo de principio a fin y llegamos al momento crucial, ¿no? Nunca mejor dicho, al momento de la cruz, cuando Jesús está crucificado, ¿no? Y vamos a ver, una de las cosas que vamos a ver es la locura que es la cruz en sí misma. Hoy vamos a hablar de algo que es una locura, realmente, ¿no? Y cuando pensamos en locuras, pensamos en gente que no discierne bien la realidad, ¿no? O gente que actúa por impulso y no es consciente de las consecuencias que va a tener, ¿no? Entonces decimos, no hagan ninguna locura, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Pues que puede hacer cosas de las cuales luego se arrepienta, ¿no? Y la cruz es una locura por muchas cosas. Primero porque no entra en nuestro entendimiento como seres humanos cómo un amor de Dios puede, cómo un Dios soberano, gracias Dulce, Rey de Reyes, aquel que controla el universo, el creador de todas las cosas, aquel que tiene todo poder en su mano, toda autoridad, se deja crucificar por manos de pecadores, se deja que se burlen de él, que le consideren como un miserable, como un traidor, que le escupan en la cara incluso, que le crucifiquen. No entra dentro de nuestro razonamiento como seres humanos. Así que la cruz es una locura, dice la palabra, para muchos, ¿no? Y esa es la realidad. Y quiero que leamos el texto para que veamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la cruz, ¿no? Y quiero que escuchéis con atención y leáis conmigo este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Estamos en Marcos 15, desde el capítulo 21 en adelante. Jesús ya ha sido azotado y ahora se dirige hacia la cruz y dice que en medio de ese camino, dirigiéndose al Calvario, dice, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a quien llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgata, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que te destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían, «¿A otro salvó? ¿A sí mismo no puede salvarse? Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Y cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, mirad, este llama a Elías. Y entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Padre, nos acercamos a un momento en el cual pensamos, ¿quién es digno de hablar sobre esto, Señor? ¿Quién es digno de predicar sobre esto? Padre, no hay ni nadie, pero en tu gracia, Señor, tú nos has dado el privilegio de poder hablar de este momento santo.
te pedimos tu ayuda para que sean abiertos nuestros ojos y poder ver lo que hay en este momento de oscuridad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que veamos tres cosas en el día de hoy. Como veis, es un texto bastante largo, así que me gustaría centrarme solamente en tres aspectos. En primer lugar, vamos a ver la locura que es la cruz. En segundo lugar, vamos a ver la gloria de la cruz que es para el creyente. Y en tercer lugar, la respuesta a la cruz. Así que me gustaría recapitular por un momento. Quiero que entendamos qué ha pasado justo antes de todo este texto que hemos estado viendo. Jesús, habíamos visto a través de Pablo Rodríguez, ¿no?, cómo él había estado en Getsemaní y la angustia era tal que decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y su cuerpo expresa tanto esa angustia que suda gotas de sangre. Eso ya es un tormento psicológico tremendo. Solamente alguien que está atormentado completamente puede sudar gotas de sangre. Seguramente nadie de aquí lo hemos experimentado, ¿verdad? Pero Jesús ya lo estaba experimentando. ¿Qué sucede después? Bueno, Judas le traiciona a uno de sus íntimos amigos. Todos sus discípulos le abandonan, le dejan solo. Es llevado a un juicio en el cual hacen acusaciones falsas, pero Jesús sigue ahí. Después de allí le azotan y le torturan de tal manera que Jesús mismo no puede llevar su cruz, ¿no? Y esto es interesante porque los romanos obligaban a aquellos que eran reos de muerte a llevar su cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Pero Jesús no puede ya con la cruz. O sea, su cuerpo ya está destrozado completamente, no es capaz de llevar esa cruz. Su sangre brotaba por todos lados. Veíamos cómo Pablo también nos enseñaba uno de los instrumentos que utilizaban los romanos, ¿verdad?, en aquel momento para torturar a aquel que era reo de muerte. Pero no solamente el sufrimiento físico, sino, como decía, ya en Getsemaní estaba sudando gotas de sangre, o sea, no podía más. Así estaba él. Y ahora le vemos desnudo, crucificado, expuesto delante de todos. Desnudo, completamente. La sangre brotaba de todas sus heridas, desde la cabeza hasta los pies. Y mientras tanto, ¿qué sucede? El desprecio hacia Jesús, desprecio humano, totalmente, continuamente. Y para mí es interesante que los evangelios, y como vemos en Marcos, en este momento santo, no nos hablan tanto de cómo está el corazón de Jesús, qué es lo que piensa en ese momento. A mí me gustaría saber más acerca de esas 3 horas de oscuridad, qué es lo que sucede teológicamente hablando. Tengo un gran interés por saber todo eso. Pero Marcos no se centra tanto en eso. Si os habéis visto, hemos leído y Marcos simplemente describe todo lo que hay a su alrededor, lo que sucede. Y lo que sucede que es, como decía, desprecio, ¿no? Se limita a exponer y a relatar todo el cuadro que rodeó ese momento. Y la realidad es que cuando contemplas la escena de la cruz que Marcos describe, cuando eres consciente de toda la realidad, te das cuenta que la cruz es una locura. La cruz es símbolo de derrota, de fracaso. El ver a Jesús crucificado es pensar, ves, tú no eres quien dices ser, eres un impostor, no vales para nada, eres un mentiroso. Ahí estás crucificado. Es por eso que dice también que con los transgresores fue contado, o sea, igual que aquí habían 2 ladrones que merecían esa culpa, esa condena, ahí estaba Jesús, merecía esa condena. Por eso fijaos cómo todos se empiezan a burlar de él. Los soldados romanos, ¿no?, le quitan hasta sus vestidos y se reparten suertes a ver quién se queda con eso. O sea, lo único que tenía Jesús, las ropas, incluso eso le sacan, se lo reparten, se aprovechan de todo, lo más ruin, dejándolo ahí desnudo, ¿no? O sea, era una burla tremenda. Por otro lado, los que pasaban por ahí, ¿no?, le injuriaban. ¿Sabes que la cruz no estaba en un lugar escondido en el que nadie sabía dónde crucificaban a las personas? No, la cruz estaba en un lugar de paso. Pasaba gente por ahí delante y podía ver. Así que los que pasaban por ahí delante, ¿qué estaban haciendo? ¡Bah! Tú que destruyes el templo en 3 días, que era una acusación falsa, como vimos hace 2 semanas. ¡Bah! ¿Tú qué haces eso? ¿Tú que eres rey? ¿Que dices que es ser rey? ¡Baja de la cruz! O sea, la burla era de los romanos, de los que pasaban por ahí, cualquiera que pasaba, de las personas que se suponían que eran las más piadosas y santas, los escribas, los sacerdotes. O sea, los más religiosos, aquellos que decían amar más a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen? Dice que burlándose de él, entre ellos decían, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Si tú dices ser el Rey de Israel, baja ahora, demuéstralo, danos una señal y creeremos en ti.
Pero es que no solamente ellos, incluso los ladrones. Y esto es muy fuerte, ¿no? O sea, no tenían ellos bastante con su propia condenación, con estar crucificados, que sus últimas horas las gastan despreciando e insultando a Jesús en la misma condición que ellos. Sabemos que Lucas, uno de los evangelistas que nos relatan en este momento, nos dice que uno de los ladrones le dice al otro, dice a Jesús, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y esto es muy interesante, ¿no? O sea, los ladrones no soportaban a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos están sufriendo, están a punto de morir. Y tienen al lado aquel que dice ser el Mesías, aquel que dice ser el Salvador, y no está haciendo nada por salvarles. Encima tú te atreves a ser considerado o a dejarte llamar el Hijo de Dios cuando no me estás salvando. ¿Qué es esto? O sea, el desprecio que ellos sienten es tremendo, la burla que ellos sienten es tremenda, ¿no? Demuéstralo, sálvate a ti y a nosotros, ¿no? Estamos sufriendo, actúa. ¿Cómo te atreves a afirmar eso cuando cuando me estás viendo morir y sufrir y no haces nada para salvarnos? Así Jesús es visto por todos, desde los ladrones hasta los que pasan, hasta los sacerdotes, hasta los romanos, como un impostor. Alguien que ha sido derrotado, alguien que ha quedado en evidencia delante de todos. Y la realidad es que, al igual que todos estos grupos de personas, también nosotros todos tenemos una idea de cómo debería ser Dios y cómo debería actuar Él si Él es como dice ser. Y si preguntas a la gente de la calle, pues cada uno te dará su propia opinión. Y esto es lo que vemos aquí en Marcos también con estos grupos de personas, ¿no? Primero están los romanos. Algunos lo único que quieren es aprovecharse de las bendiciones de Dios, ¿no? Quieren, aunque sean sus ropas, ¿no? Pero no les interesa Jesús, no les interesa Dios, quieren sus bendiciones, quieren su dinero, quieren prosperidad, quieren salud, quieren descanso, quieren vacaciones, pero no quieren a Dios, solamente quieren sus bendiciones. Otros quieren a un Dios que demuestre su fuerza y su poder, venciendo a sus problemas, sus enemigos, sus miedos, haciendo milagros para ellos. Un Dios que les conceda todos sus caprichos, sus peticiones, ¿no? Otros buscan a un Salvador a su manera, ¿no? Se adentran en la religión o en el cristianismo incluso, en iglesias evangélicas, y están cerca de la sana doctrina, pero ellos deciden lo que creer y lo que no creer. Esto sí y esto no. Ellos deciden qué es lo que deben obedecer, qué es lo que no. Ellos deciden hasta qué punto implicarse o hasta qué punto no implicarse. Ellos son los que acaban poniendo a Dios las condiciones. Baja de la cruz para que lo vea y entonces creo en ti. Dios, obra así en mi vida, si no, no voy a creer en ti. Si tú eres quien dices ser, muéstramelo de la manera que yo te digo. Así que yo pongo las condiciones. Otros como los ladrones, lo único que buscan de Dios es alguien que les salve de sus problemas, de su agonía. Un Dios que permite las pruebas, el dolor y el sufrimiento en sus vidas, no merece ser creído. Personas que hacen del bienestar su propio Dios, de manera que no están dispuestos a creer ni aceptar a un Dios que permita el sufrimiento en sus vidas. Así que cada uno podemos tener nuestra propia visión de Dios, de cómo debería actuar Él si es quien dice ser. Pero la realidad es que Jesús no vino a satisfacer nuestros caprichos ni a cumplir las expectativas de ninguno de nosotros. Jesús es el Rey, tal y como ponía ahí en esa cruz. Y lejos de estar fracasando, Él como Rey de los judíos y el Rey de Reyes, está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Está cumpliendo su voluntad. Cuando dice que con los transgresores fue contado, ¿qué dice antes? Y se cumplió la Escritura. Él estaba llevando a cabo su propia palabra, su Escritura, y nada de lo que hay adelante, ninguna burla, ningún desprecio, va a cambiar su propia autoridad sobre cada momento de su vida. Así que Él tiene el control sobre ese momento. ¿Para qué fue contado con los transgresores? Pues para ser el sustituto perfecto para aquellos mismos que le estaban despreciando. Aquellos mismos que le están insultando, que le están burlando, Jesús está muriendo por ellos. Por pecadores reales. No pecadores a medias, sino pecadores reales como nosotros. Culpables. No con pecados pequeños o a medias, no, somos culpables. Y Jesús viene a morir por ellos. Y el cuadro que presenta Marcos delante de Jesús en aquella cruz es como si pusiera un letrero en grande de mira por quién ha venido Jesús. Mira qué clase de Salvador es.
¿A qué pecadores tan reales ha venido Él a salvar y a restaurar? Personas que le han despreciado en la cara, personas que no han tenido en cuenta ninguna de sus bondades hacia ellos, personas que jamás le han agradecido siquiera por la vida que tienen, personas que le han estado acusando y tentando continuamente, personas que han vivido de espaldas, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios viene a salvar a esas personas o personas así? ¿Por qué en lugar de condenarles y mostrar su poder y autoridad, viene a salvar a personas egoístas, crueles, malvadas y perversas? ¿Por qué Jesús no les da lo que ellos merecen? ¿Por qué Dios estaría dispuesto incluso a morir por ellos, a entregar su vida, a entregar a su Hijo por ellos? Es una locura. No se entiende. Es algo que escapa de nuestra lógica. Es por amor, sabemos, pero es un amor exagerado. Es nuestra manera de pensar. No tiene sentido, es un amor extravagante. Ninguno de nosotros haría eso. Pero la respuesta que vemos en las Escrituras es que Dios no es como tú, ni es como yo. Y mira lo que dice el profeta Isaías 55, del 7 al 9. Dice, abandone el impío su camino, y el hombre inicuo de sus pensamientos, vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes? Para un hebreo hablar de la distancia entre el cielo y la tierra es hablar como si nosotros dijéramos el final del cosmos, ¿no? Del universo, hasta allí. Hasta allí es la diferencia entre los pensamientos de Dios y los míos. ¿Cómo actúas tú cuando caes en pecado? ¿Te acercas a Dios en ese momento? No. ¿Por qué? ¿Por qué piensas? Dios no me va a recibir en este momento. Esos son tus pensamientos. Pero esos pensamientos son todo lo contrario. Sus pensamientos no son como los tuyos. ¿En qué contexto Él dice eso? En el momento de arrepentirse. Está diciendo, yo soy bueno, yo sí que estoy con los brazos abiertos para recibirte. Yo no soy como tú, soy completamente diferente. Eso es lo que significa ser santo. Él es santo, santo, santo. Él no tiene comparación a nada de lo que podamos imaginar. Todo concepto de justicia, de bondad, de misericordia que nosotros podemos tener, por muy amplio que sea, no puede compararse a cómo es realmente su misericordia, su justicia. ¿Por qué? Porque estamos rotos por el pecado. Nuestra visión de Dios está completamente distorsionada y por eso necesitamos la Escritura. Porque es a través de ella que Él se revela completamente como Él es. ¿Y cómo se revela? Como alguien que se complace en la misericordia. Él es amplio en perdonar. Vuélvete a mí. Así es Dios, no es como nosotros. Por eso es una locura la cruz. Porque nosotros no haríamos eso, pero es que Dios sí, Él te ama. Y te ama de verdad. Y es muy interesante que el profeta Jeremías anuncia mucho juicio sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque han llegado a cometer actos abominables. No solamente han servido a otros dioses, sino que han quemado a sus propios hijos para adorar a ídolos. O sea, cosas tremendas que dice el Señor que ni se me pasaron por la cabeza. Y Dios anuncia juicio a su pueblo, que les castigará. Pero ¿sabéis que anuncia también? Que les restaurará. Y dice así el Señor, no tenéis ahí el versículo, pero dice, me regocijaré en ellos haciéndoles bien, ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Es Dios quien está hablando así, de su propio pueblo que ha castigado, pero que va a restaurar. Los voy a plantar en esta tierra y lo voy a hacer con todo mi corazón y con toda mi alma. Así es Dios. Su misericordia, dice la palabra, que es mejor que la vida misma. Es mejor que la vida misma. Su misericordia es para siempre. Da igual lo que hayas hecho, hasta qué punto hayas pecado, cuántas veces hayas pecado, es para siempre. No tiene fin. Su misericordia está más allá de los cielos, así dicen los salmos, ¿no? Así que su concepto de bondad, de misericordia, de amor no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que podamos imaginar nosotros. Él es diferente, completamente diferente. Y eso mismo lo vemos en la cruz. ¿Por qué Jesús no baja de la cruz? Él podría hacerlo y mostrar su poder.
No le estaba pidiendo cada célula de su cuerpo, cada músculo que bajara ya de la cruz. Todo su cuerpo estaba gritando, baja, dame un poco de descanso. ¿Por qué no lo hizo? Porque era la única manera de salvarles. Y quiere con todo su corazón, como veíamos también a través del profeta Jeremías, salvarle. Y vemos que antes de ir a la cruz, se nos dice que antes de que, aquí os conocéis la escritura en el pasaje de Juan, ¿no? Cómo él limpia los pies de los discípulos. Antes de ir a la cruz, ¿qué dice? Que les amó hasta el fin. Así es su amor. Y esto lo vemos en la cruz, ¿sabes? Cuando piensa en ti ahora en un momento, cuando estás preocupado por algo, cuando tienes ansiedad que ya no puedes más, encima estás enfadado porque te ha salido todo mal, encima estás enfermo, tienes dolores de cabeza, dolores físicos. O sea, cuando todo va mal, cualquier cosita, ¿cómo actúas? De repente sale lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Salen malas palabras, salen, pues la ira en ese momento no te puedes controlar, ¿no? Y es que tu hijo te pidió un vaso de agua y no, ahora no, ¿no? Y, pobrecillo, te está pidiendo un vaso de agua, dáselo, ¿no? Pero es tal el momento, la agonía que sientes y todo, que no reaccionas bien. Sale exactamente lo que hay en tu corazón en ese momento. Tú no puedes controlarte. ¿Qué ocurre con Jesús? Espiritualmente ha sufrido una agonía con el Padre. Sus discípulos le han abandonado, ha sido torturado, está siendo crucificado. ¿Y él cómo actúa? ¿Qué es lo que sale de su corazón en ese momento? Lucas nos dice que él dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que sale de su corazón en ese momento. No es algo que se esfuerce por pensar, es lo que sale. Está sin máscaras ya, está todo abierto, su corazón completamente. Y lo que sale que es gracia, porque Él es así. Nosotros tenemos misericordia, ¿no? Cierta medida, pero Él es así, Él es misericordioso. Así que en ese momento Jesús se compadece de aquellos que le están maldiciendo. Y veíamos que Jesús ha sido contado por los transgresores, ¿no? Y ahora vamos a ver la gloria de la cruz, porque no solamente fue contado como un transgresor más por aquellos que estaban delante, por los romanos, por los que le crucificaron y demás, sino por Dios mismo. Dios el Padre le contó como un transgresor. Y ahí está la gloria de la cruz. ¿Por qué? Porque es la manera de salvarnos. El plan de Dios se estaba cumpliendo. La cruz, teológicamente hablando, no solamente era un lugar de tormento, de desprecio, era la muerte más indigna para las personas, eran los peores del mundo, pues a eso se les crucificaba, sino que teológicamente hablando es el lugar de maldición, es el lugar donde Dios maldice. Por eso es importante la cruz. Jesús no muere cuando es mayor de manera natural. Jesús no muere tampoco a través de un accidente. No, Jesús muere crucificado, porque la cruz simboliza la maldición de Dios. Maldito todo aquel que cuelga de un madero, dice la palabra. Así que es por eso que Jesús tiene que morir en una cruz, porque va a sufrir el juicio de Dios por nosotros. Y dice el versículo 33 que cuando llegó la hora sexta, estamos hablando del mediodía, pleno mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la oscuridad, las tinieblas en la escritura simboliza juicio. ¿Os acordáis? Una de las plagas para Egipto es que tinieblas para ellos y para el pueblo de Israel había sol, como si no pasara nada, ¿no? Pero estaba haciendo juicio sobre Egipto. De hecho, es muy curioso porque uno de los dioses que tenían los egipcios era el sol. Así que Dios está juzgando sus dioses, está diciendo, vosotros, este Dios es falso. Yo tengo autoridad sobre todo, ¿no? Y así que crea tinieblas ahí en Egipto. Así que las tinieblas simbolizan juicio. Esto lo vemos también a través del profeta Amós. Como el día que Jesús venía a salvar, habría también tinieblas. Y en ese momento, cuando pensamos en un juicio, quiero que leamos un momento Nahum 1, del 5 al 6, para que entendamos cómo la palabra misma describe lo que es el juicio de Dios. Dice lo siguiente el profeta Nahum. Dice, los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra y el mundo y todos los que la habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Así es el juicio justo de Dios en toda su ira. El Todopoderoso mostrando todo ese poder
contra la maldad, castigando la maldad. Y la pregunta que tenemos aquí, ¿no? ¿Quién podrá mantenerse en pie ante el ardor de su ira? La encontramos en la cruz. Cristo. Jesús se mantiene en pie ante el ardor de la ira de Dios. Él está clavado entre el cielo y la tierra, mellando por nosotros como sustituto. Y en medio de ese momento, Jesús exclama, dice la hora novena, a las 3 de la tarde. Jesús exclamó una fuerte voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si eres creyente, estarás de acuerdo conmigo que cuando pasamos problemas, Dios es fiel y pasamos por sufrimiento. Pero si algo podemos estar seguros es que Él está con nosotros. Él nos ha dado su espíritu. Él nos ha dado su promesa de estar con nosotros. Él ha dicho, aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor no te dejará. El Señor te recogerá incluso. Pero ¿qué pasa cuando pasamos estas pruebas y Dios parece que no está? La angustia se multiplica. Y es posible que como creyentes pasemos por momentos así, los cuales parece en medio del sufrimiento incluso que Dios se aleja, se mantiene apartado. Pero sabéis, es solo una sensación, porque como decía, Él ha puesto su espíritu en nosotros, Él ha prometido estar con nosotros, pero Jesús no. A Jesús le abandonaron todos y lo que Él experimenta en la cruz es un abandono real. Dios tenía que pagar el castigo por nuestros pecados de una manera real. Dios no está haciendo teatro en la cruz, diciendo, bueno, me voy a alejar un poco y ya está. No, Él está cumpliendo. Jesús está recibiendo toda la agonía, todo el terror del infierno en ese momento, en esas horas de la oscuridad. Está pagando por nuestros pecados de una manera real. Por eso grita, dice con fuerte voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es muy interesante porque cuando vemos los evangelios, cada vez que ora Jesús, ¿cómo se dirige a Dios? Padre. Cuando enseña a orar a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, o Padre te alabo porque enseñaste estas cosas a los niños, ¿no? Y la ocultaste de aquellos que son sabios, ¿no? O parecen ser sabios. Padre. Pero en la cruz, ¿qué grita? Dios mío. O sea, la separación es real. No recibe ningún consuelo de su Padre, ningún bien, nada que le pueda dar descanso espiritualmente, sino todo lo contrario. Lo único que recibe es ira, es juicio sobre él en ese momento. No recibió ninguna expresión de su bondad, ninguna expresión de su amor, ninguna expresión de su cariño. El Padre le abandona realmente, porque tenía que salvar realmente a pecadores que somos realmente pecadores como nosotros. Y es muy interesante, esta pregunta no es una pregunta que Jesús necesite una respuesta. Él sabía por qué le había abandonado. Él había anunciado incluso que él iba a morir, que iba a ser crucificado, así que no está esperando tanto una respuesta de Dios para que diga, vale, por esto me has abandonado. No, él es consciente de por qué le habían abandonado, pero muchas veces incluso nosotros, cuando oramos en momentos de mucha aflicción, podemos orar de esta manera, ¿no? ¿Por qué, Señor, permites esto? Y no estamos pensando tanto en una respuesta muy concreta, porque ya tenemos algunas. Todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. Dichosos seréis cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, Dios prueba nuestra fe. Si tenemos ya en la Escritura varias respuestas a momentos así, pero lo expresamos así porque es tal la agonía, es como, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Es real la agonía que siento. Y así se dirige Jesús. Pero no solamente por eso, sino que esta frase es una frase, como muchas sabéis, que encontramos en el Salmo 22. Decíamos antes que Marcos no se detiene en hablar de la psicología de Jesús en el momento de la cruz, de lo que hay en su corazón. ¿Dónde encontramos eso? En los Salmos. Los Salmos sí nos hablan de lo que pensaba Jesús en ese momento, de lo que había en su corazón. Y quiero leeros algunos versículos de este Salmo 22 para que veáis cómo coinciden con todo lo que hemos estado leyendo en el texto de Marcos. Dice así Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, de noche, pero no hay para mí reposo, porque soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita.
Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como la cera, se derrite en medio de mis entrañas. Pero tú, Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Estas son palabras de Jesús. Es su salmo, inspirado por su Espíritu mismo, por el Espíritu de Cristo. Así que así podemos ver la agonía que Jesús está sintiendo en ese momento. Pero sabes, en medio de todo ese tormento, Jesús acude a la palabra, a este salmo. Y en este salmo también encuentra esperanza. Porque si seguimos leyendo, en el versículo 24 dice: porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando a Él clamó, lo escuchó. Así que Jesús se aferra a este salmo con todas sus fuerzas, a pesar de que está sintiendo todo lo contrario. Pero es muy interesante que cuando Él grita para entregar su vida, dice dos cosas. Una, consumado es, y la otra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como si de alguna manera el Padre restableciera la comunión con Él justo antes de entregar su vida. Y es muy interesante esto, porque fíjate cómo Marcos describe el momento que muere. Dice que dando un fuerte grito, expiró. Esto médicamente no tiene sentido. Los crucificados se iban apagando, poco a poco, hasta que a su alma se iba. No tiene fuerzas para chillar antes de morir en esa situación, crucificado, habiendo sido torturado antes. Pero ¿qué hace Él? Dando un fuerte grito, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entrega su vida. Juan, cuando relata este momento, dice: e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Lo normal es lo contrario. Uno muere, como vemos en las películas, ¿no? Y después cae como muerto. ¿Qué hace Jesús? Lo contrario. Él inclina su cabeza y entrega su espíritu. Él tiene el dominio de su propia muerte. Ese es el mandamiento que le dio su Padre. Dice en Juan 19, dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y esto es muy interesante, porque ¿qué ocurre a la hora novena? Jesús escoge el momento que entrega su espíritu, que muere. Que en el templo se están haciendo sacrificios. Se está sacrificando un cordero. Así que Jesús dice: ahora es el momento. Yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Y esa sangre que estaba cayendo en el templo dejaba de funcionar. La única sangre que valía era la sangre del cordero. Y en ese mismo templo que se estaba sacrificando un cordero, de repente se escucha un ruido. Nos dice el texto que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. A la misma hora y el mismo lugar donde se estaba ofreciendo ese sacrificio del cordero, ocurre esto. El velo del templo se separa. Aquel velo lo que hacía era separar el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde solo podía entrar un sumo sacerdote una vez al año, donde el pueblo no tenía acceso a esa presencia de Dios. Se rompe. La presencia de Dios queda a descubierto. Y puedes entrar. ¿Por medio de qué? ¿De la sangre de ese cordero? No. La sangre del cordero mayúsculas de Jesús. Así que esto es tremendo, ¿no? Por eso Jesús también grita: consumado es. Ya está, no hace falta más sacrificios. Podéis entrar por la fe. He hecho el sacrificio perfecto. Ya está, todo es consumado. Y es por eso que en Hebreos se nos dice lo siguiente, dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, su cuerpo que fue partido. Dice: y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Somos pecadores y cuando sabes que eres pecador, cuando tienes conciencia de tu pecado, no te sale acercarte a Dios como veíamos antes. ¿Qué dice el texto? Acércate con la conciencia totalmente limpia, porque Él ha pagado por ti. No hay nada más que tenga que ser pagado. Ya ha sido hecho todo. Puedes entrar, dice, con plena certidumbre de fe, convencido, porque es la realidad. Está abierto. Ya está, el velo ha sido rasgado, puedes entrar. Y lo ha hecho para que entres. Y lo hacemos a través de un camino nuevo y vivo, como veremos la semana que viene cuando Él resucita. Así que ya está todo pagado.
Esa, de hecho, es la salvación. Salvación como cristianos no es vivir para siempre en el cielo. Salvación para los cristianos es tener comunión con Dios eterna, en la cual nos deleitamos en Él y estamos en Él para siempre. Así que la pregunta es, ¿cómo respondes a la cruz ahora? ¿Qué respuesta das a todo esto? Y al principio veíamos qué sucede antes de la crucifixión, cómo todos se burlan de Él, cada uno, desde los romanos, los que pasan, los ladrones, los sacerdotes. Pero ahora Marcos también nos describe otras personas. Y fijaos cómo reaccionan ellos. Primero, algunos que ya eran seguidores de Jesús, algunos como José de Arimatea. Es muy curioso que él nos dice Marcos que era un miembro del concilio importante. Él había estado en el juicio de Jesús cuando había sido juzgado y Juan dice que él no estaba de acuerdo con lo que ellos habían decidido, diciendo que era reo de muerte. También nos dice Juan que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? En secreto. ¿Por qué? Porque los fariseos, los sacerdotes, etcétera, si alguien se enteraba de que era discípulo de Jesús, le privaban ya de por vida de entrar en algún templo, hacer alguna labor relacionada con tareas sacerdotales. Pero ¿qué ocurre cuando él ve a morir a Jesús? La cruz le llena de valor. Dice que llenándose de valor pide el cuerpo a Pilato. ¿Y qué hace? Le da el sepulcro que él tiene preparado. Y es muy interesante porque ese sepulcro es como aquella vasija que veíamos que la mujer rompe, ese perfume, ese frasco de alabastro que es de tanto valor. Pues ese sepulcro era algo así también, era de un valor tremendo. Así que él estaba diciendo, esto es para ti, te lo entrego, eres digno de quedarte aquí. Un sepulcro como de los ricos, ¿no? Como dice también en los Salmos, ¿no? Así que la cruz lo que provoca a este creyente es fortalecer más y más su fe. Se llena de valor y le da todo lo que tiene. Otras como las mujeres que ya le habían servido, habían sido discípulas de él, que estuvieron acompañando ahí a Jesús en sus últimos momentos, en los momentos de máximo sufrimiento. Sus discípulos se fueron, pero ahí estaba ese grupo de mujeres, siendo fiel a su Señor, a pesar de que no entendían, no podían entender todavía qué estaba sucediendo, por qué sucedía, a pesar de que fuera una locura lo que estaba sucediendo. A pesar de todo eso, de no entender nada, de verlo todo oscuro, ellas seguían fieles ahí. Y Dios las honraría, porque la semana que viene veremos cómo ellas son escogidas por Dios para ser las primeras que anuncien el Evangelio, la resurrección de Jesús. Otros como Simón, aquel que llevó la cruz de Jesús, aquel que le obligaron, ¿no?, a llevar la cruz de Jesús. No sabemos si era creyente antes o no, pero lo que sabemos es que después sí que lo fue. Y esos dos hijos que son mencionados en Marcos aparecen en la carta a los romanos. De saludad a Rufo, a su hermano. Así que este Simón de Cirene que llevó la cruz, realmente luego llevó la cruz realmente de Jesús, siendo discípulo de él. Pero luego también podemos responder cuando quizás no conoces a Jesús, quizás no te has acercado a él. Y mira lo que hace el centurión. El centurión era alguien romano, alguien que no tenía ni idea de religión judía, de la escritura, del Antiguo Testamento. Era un gentil, una persona que no entendía de nada de esto, como digo. ¿Y qué dice él? Dice el texto de Marcos que él estaba delante, viendo todo lo que sucedía. Estaba Jesús y él delante, contemplando a Jesús. Dice que viendo de la manera que él expiró, gritando, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, viendo todo lo que sucedió, la única respuesta que pudo dar era, en verdad es el Hijo de Dios. Tinieblas, las rocas se parten, dice en Mateo. Lo que él dice, su compasión, viendo su compasión por los demás, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mantenerse ahí con esa actitud de amor, de compasión, de misericordia. La única respuesta lógica es, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ahora, quizás sientes que eres indigno completamente de cualquier salvación, te sientes alejado, quizás hay pecados tremendamente grandes de los cuales te arrepientes, de los cuales piensas que, sí, Dios es amor, pero perdonarme a mí esto que he hecho, ni siquiera me lo puedo perdonar yo. Pues mira a esos dos ladrones. Y uno de ellos, nos dice Lucas, que fue salvo. Uno de ellos se arrepintió. Uno de aquellos que eran merecedores de ser condenados a muerte, de ser crucificados, era lo que merecían ellos. Recibe ¿qué? Misericordia y gracia. De tal manera que Jesús le dice a él, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo.
Él no podía ofrecerle nada, estaba en la cruz, no podía servirle ni siquiera una hora. No podía hablarle a nadie de Jesús, dar testimonio, no podía servirle en ninguna iglesia, no podía hacer ningún ministerio, estaba crucificado, solo quedaban unos minutos. Pero ninguna de sus obras, ni de nuestras obras nos salva, solo la misericordia, la gracia de Jesús. Y es por eso que le asegura, tú eres salvo. Tú que eres un pecador real, que mereces la muerte porque eres culpable, vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque yo soy un salvador real. Un salvador que salva de todos esos pecados, la suma de todos los pecados. Yo soy el salvador. Así que, ¿cuál es tu respuesta?